Termina otra semana más de convulsiones en la que este país se sigue autodestruyendo por la incompetencia de este gobierno que a propósito está tan caído, pues ahora apaña la corrupción y las malas mañas politiqueras, las cuales son bien vistas por quienes las criticaban en otros gobiernos. El ejemplo más claro fue lo que ocurrió el viernes pasado cuando el gobierno petrista sin ninguna vergüenza salió a comprar rápidamente a varios congresistas de los partidos políticos tradicionales, todo en aras de salvar la reforma de la salud, pues esta iba a ser hundida sin remedio. Lo que llama la atención es que si esta mala práctica política hubiese ocurrido en el pasado gobierno, hubiese generado un escándalo de monumentales proporciones a nivel nacional. Digamos entonces que la ponencia de la polémica reforma Corcho se salvó a última hora y contó con las firmas de los integrantes de los partidos conservador y de la U. La pregunta sería cuánto les ofreció Roy Barreras para torcer sus conciencias e ir en contra de su propia bancada y directores de partido que habían rechazado de forma vehemente la iniciativa. Por otra parte, el cuestionado periodista Daniel Coronel, quien en su afán por lavarle la cara al gobierno y desviar la atención de la terrible crisis que vive el país, salió a hacer lo que mejor sabe y es sacarle otro chisme de pasillo al expresidente Álvaro Uribe. Su obsesión por el exmandatario es algo enfermizo y jamás visto en ninguna parte del mundo. Este señor debe estar ya en los récord Guinness como el periodista que más persiguió y se obsesionó con un expresidente y a quien le ha dedicado cientos de falsas columnas, eso sí todas en vano, cuyo único fin es querer ganar fama a costa del mejor presidente que ha tenido este país. Por otra parte, en la plenaria del Senado del pasado miércoles, en la que se llevó a cabo una moción de censura contra el ministro de Defensa Iván Velázquez por su incompetencia frente a la cartera de defensa, el senador Inti Asprilla, uno de los aliados más fanáticos y más leales de la causa petrista, en su afán por querer defender a este gobierno, en su intervención dejó ver su temor que la derecha retome el poder en el 2026. Además cometió varios gazapos, pues no entendió la frase libertad y orden. Enseguida fue replicado por la senadora Paola Holguín, quien le dijo que la gente ya no come cuento con ese discurso trasnochado de la paz y la guerra y que la realidad del orden público que padece Colombia no se puede tapar con un dedo. Veamos lo dicho por Inti Asprilla y la réplica de la senadora Paola Holguín. Se ha querido instalar una narrativa que tiene que ver con la impresión que en Colombia llegó el caos, la destrucción. Se ha citado acá la frase movida en redes sociales por algunos gobernadores, libertad y orden, frase que además no entendieron e invito a leer el artículo de Ana Bejarano, que tiene que ver con la dicotomía existente en el Estado de Derecho. Cómo lograr un equilibrio entre la libertad del individuo y el orden para vivir en sociedad. Y han tratado aquellos que defendieron el gobierno de las masacres, el gobierno de los bombardeos a los niños, los gobiernos de los falsos positivos, decirnos que acá en Colombia todo se fue al debacle. La hecatombe, vamos a restaurar la libertad y el orden. ¿Cuál libertad y orden van a restaurar ustedes, señores? La libertad y orden del Estatuto de Seguridad, la libertad y orden del Frente Nacional que se repartían el erario público como un botín, la libertad y orden por medio de la cual se asesinaron a más de 6.400 jóvenes, la libertad y orden que nos permitió que quedaran impunes casos como los de Audinén, que permitió que se bombardearan niños. Eso es lo que van a restaurar. Y han querido instaurar el discurso que nosotros somos enemigos de la fuerza pública. No, no, señores. Lo que no nos gustó fue que la fuerza pública violara derechos humanos. Y esta apuesta de la paz total parte de la buena voluntad por parte del gobierno de querer el mínimo de muertos posibles. Porque es muy fácil decir acá, claro, le están atando las manos a la fuerza pública, y es que ustedes son los que van a enfrentar a los bandidos.
Muy fácil decir acá que vaya la fuerza pública a enfrentar a los bandidos. No, pero ustedes no son los que ponen los muertos. Muchos de ustedes ni siquiera prestaron el servicio militar y lo defienden acá a rajatabla. Y por el otro lado, la necesidad de empezar a entender que debemos no solamente tener menos muertos, sino buscar que la fuerza pública tenga las condiciones necesarias para que esa libertad y orden que ustedes nunca fueron capaces de implementar sea una realidad. Cuando se logró el acuerdo de paz en Colombia, desafortunadamente eso no lo entiende tan fácil la ciudadanía. Y el acuerdo de paz nos trajo, tristemente, que muchas personas adoptaran esa teoría del castrochavismo y de la impunidad, y eso nos trajo el gobierno de Iván Duque con la historia que ya todos conocemos. Así que el llamado es al gobierno nacional. Entiendo plenamente la apuesta que se está haciendo, pero si nosotros como gobierno no empezamos a dar resultados concretos en materia de seguridad, llegarán de nuevo con los discursos de la mano dura y con esas simpatías con el fascismo. Todo lo que luchamos para llegar hasta acá será perdido. Muchas gracias, señor presidente. Ahora Paolo Holguín ha solicitado una réplica en nombre del Centro Democrático. Varias cosas. La primera, fueron los alcaldes y gobernadores quienes promovieron de manera acertada el escudo de Colombia y la frase libertad y orden, como un anhelo y una preocupación legítima a la que nos sumamos políticos de muchos sectores. 2. A nadie le gustan las masacres y los muertos, pero extraña la doble moral. Voy a citar solo una cifra de Indepaz, no del Centro Democrático. En lo que va corrido este año han 27 masacres y 88 víctimas. En el mismo periodo del gobierno anterior iban 25 masacres con 76 menos. Y en ese momento el responsable, según ellos, era el gobierno. Ahora son combates entre estructuras criminales, doble moral y doble criterio. Y la otra cosa es, ya los colombianos no se dejan engañar con esos discursos y esas etiquetas de neonazis, todas esas bobadas que nos dicen. Los colombianos, enhorabuena, entienden que la seguridad es un valor democrático, que es un bien público, que el Estado está en obligación de garantizar y que la seguridad nada tiene que ver con un tema ideológico de izquierda y derecha. No es sostenible una democracia en un país si no hay seguridad. Gracias, presidente.